Buenas tardes, les vamos a dar la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Justicia y Bienestar Social en la Ciudad de México, perteneciente al programa de doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Doctor Saúl Ramírez Sánchez es licenciado en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Chapingo, maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la UNAM. Doctora Norma Angélica Rodríguez Valladares es profesora investigadora de estancia postdoctoral en el Centro de Estudios en Geografía Humana en el Colegio de Michoacán. Pertenece al SNI. Recibió el premio a la mejor tesis de doctorado en el área de Geografía Social por la Academia de Geografía y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de esta mesa de trabajo es que cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas también tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinentes. Les recuerdo que no va a haber réplica para que los estudiantes tengan la oportunidad de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Guadalupe Liliana Pérez Tinajero, estudiante de segundo semestre, que va a presentar su trabajo titulado Internamiento en Sistema de Justicia Penal para Adolescentes con Hijas e Hijos en Ciudad de México. Adelante, por favor. Tienes tu micrófono silenciado, Guadalupe. Perdón, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Voy a ir presentando, ¿no? Mi tema de investigación efectivamente es sobre el internamiento en el sistema de justicia penal para adolescentes con hijos e hijas de la Ciudad de México. Quisiera poner en contexto, si me lo permitan, de qué se trata mi tema de investigación. En el sistema de justicia penal para adolescentes en la Ciudad de México se rige por la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. En su artículo 57 establece que en el apartado segundo, las adolescentes que se encuentran internas tienen derecho a permanecer con sus hijas e hijos menores de 3 años durante la medida de privación de la libertad. Cabe mencionar que no estamos hablando de internas en centros de reinserción social. A nivel internacional, la justicia penal para adolescentes habla de que son centros de internamiento en los que estas personas no son declaradas, o más bien estas adolescentes no son declaradas como penalmente responsables, sino realmente se busca su reajuste o sea, su adecuación a través de un internamiento para poder convivir con la sociedad y dejar de tener problemas en el sistema de justicia penal. Las menos, estamos hablando alrededor de según el INEGI, estamos hablando de a nivel nacional, en el 2022, 3.413 personas se encontraban dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De ellas, 30.2 tenía una medida de internamiento, de las cuales 47.4 tenían de edad entre 18 y 22 años y 63.2 eran mujeres. Según el cuestionario ampliado del Censo de Población de Vivienda 2020, según la tasa específica de fecundidad en las adolescentes fue del 42.96 nacidos
vivos por cada 1,000 habitantes o por cada 1,000 mujeres del 15 a 19 años, y en la Ciudad de México tenemos una de las tasas menores al 26.36, ¿no? En la encuesta que estábamos hablando al inicio, la encuesta, más bien en los datos del INEGI, nos decía, y es muy interesante, que según esta encuesta, solamente se tenía reportada una adolescente a nivel nacional, sin especificar en qué centro de internamiento, una adolescente que estaba con su menor hijo o hija menos de 3 años, internada junto con ellos, ¿no? Lo interesante aquí es que si hacemos cuentas con respecto a cuáles han sido porque también en esta encuesta dice que el total de mujeres adolescentes que se encontraban en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 43.2 estuvo embarazada alguna vez en su vida y 23.2 ha tenido al menos un aborto. Por lo tanto, haciendo estas matemáticas, tenemos que aproximadamente 860 son madres adolescentes. Y en esta encuesta solamente se tiene reconocido que hay una adolescente dentro del sistema, o sea, dentro de los centros de internamiento. Entonces, estamos hablando que tenemos invisibilizadas, alrededor de 859 madres adolescentes, y que de estas hay una posibilidad muy amplia de que tengamos aquí en la Ciudad de México alrededor entre 50 y 60 adolescentes que tienen hijos menores de 3 años. Y entonces aquí nos metemos, tenemos una situación en el artículo 57 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, donde en su segundo apartado, la fracción segunda, nos dice que tienen derecho a permanecer con sus hijas e hijas menores de 3 años y a recibir de las autoridades competentes los insumos y servicios necesarios. En ese mismo artículo, en el apartado tercero, vienen cuáles son los derechos de estos hijos e hijas acompañando a sus madres dentro del centro especializado. Y entonces aquí tenemos que ellos tienen derecho a recibir una alimentación adecuada, saludable, acorde a su edad y sus necesidades de salud, a recibir educación inicial cuando sea necesario y las demás previstos en las disposiciones legales aplicables. ¿Quién se va a hacer encargado de esto? La autoridad administrativa. Pero esta autoridad administrativa pues tiene recursos limitados, y aparte esta autoridad administrativa no cuenta con los manuales ni la capacitación de estándares internacionales para la protección de estos hijos e hijas de madres adolescentes menores de 3 años que se encuentran con ellas. Entonces, ¿qué nos encontramos dentro de contexto? Pues que había vacíos en la investigación existente porque están completamente invisibilizados. Se busca que haya un impacto potencial en las políticas públicas, que haya una comprensión integral de estas dinámicas familiares, que haya contribución al bienestar infantil y un enfoque multidisciplinar e inclusivo. ¿Cuál fue nuestra pregunta inicial? Bueno, si quieren, voy a hacerlo un poco más grande para que se alcance a ver mejor. ¿De qué manera las políticas y prácticas del sistema de internamiento bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la Ciudad de México influyen en las dinámicas de autoorganización y el desarrollo de estructuras complejas y resiliencia entre los hijos e hijas menores de 3 años que viven con sus madres internadas? Nuestro objetivo general va a ser analizar las dinámicas dentro del sistema de internamiento, ¿no? Y es entender cómo estas políticas y prácticas institucionales afectan a estas poblaciones vulnerables, y como objetivos específicos vamos a identificar los patrones de autoorganización, evaluar la racionalidad limitada en decisiones institucionales, que es con respecto a los presupuestos y a las posibilidades de la autoridad administrativa que está a cargo de estos centros de internamiento en la Ciudad de México, examinar el impacto de pequeñas perturbaciones dentro del sistema y explorar las dinámicas no lineales. Nuestra hipótesis es que las dinámicas y estructuras de los centros de internamiento para adolescentes en la Ciudad de México se encuentran influenciadas por factores sociales como el racismo, el clasismo y la xenofobia, y estos impactan negativamente en el desarrollo psicosocial y emocional de estos hijos, de estas madres adolescentes internadas, perpetuando estos ciclos de desventaja y vulnerabilidad social. Tenemos aquí, vamos a trabajar con la teoría de los sistemas adaptativos complejos de John Holland, en la que vamos a analizar precisamente cómo estos sistemas o este sistema al interior de estas comunidades para adolescentes, pues se autoorganiza, ¿no? También tenemos la teoría del equilibrio dinámico, que esta nos va a ayudar a analizar
cómo estos sistemas tienden a autoorganizarse buscando un equilibrio a partir de las perturbaciones externas, la teoría de la autoorganización con Stuart Kauffman, donde vamos a explorar los patrones de comportamiento y las estructuras sociales, y la teoría del apego con John Bowley y Mary Anstar, que eso es lo que realmente fundamenta la toma de decisiones, que los niños, niñas y adolescentes de estas madres se encuentren con ellas en internamiento, y la teoría de resiliencia, ¿no? Esta ayudará a identificar cuáles son los factores que permiten a estos niños y a estas niñas adaptarse y recuperar un entorno desafiante. Y aquí, bueno, tenemos un poco el modelado, ¿no? Y aquí yo quisiera hablar que en el sistema judicial y en los centros de internamiento de comunidades para adolescentes, pues vamos a ocupar los estándares internacionales, que son, estándares internacionales y nacionales. Vamos a ocupar, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero creo que la presentación no está corriendo. Estamos todavía en la pregunta inicial, los objetivos. ¿Ya? Sí, ahí, pero no la pudiste hacer que se vea en toda la pantalla. Según yo, sí. Entonces, si ahorita me alcanzan a ver. Vuelves a dar ahí donde habías puesto el clic, a ver si se puede ahí. Ajá. ¿Ya se ve? No. Es que tienes que dejar de compartir y volver a compartir para que se vea. Ok. Perdón, entonces detengo y la vuelvo a compartir. Perdón, ¿no? Sí, a ver si podemos detener el tiempo. No. A ver, entonces la hago más grande. Si no, así está bien. Lo importante yo creo que es que vaya corriendo la presentación, porque si ya nos estabas hablando ahí de unos esquemas, ¿quién sabe? Podíamos ver, sí. Entonces, yo creo que lo importante es que vayas en la lámina que nos estás comentando y ya pues para no perder tiempo. Ok, perdón. Esta lámina, desafortunadamente, no se alcanza a ver como quisiera. Se ve cuáles son las dinámicas, ¿no?, entre estos agentes para el propio sistema. Quiero hacer especial mención, yo soy abogada, entonces, en la parte del sistema judicial y los centros de internamientos, ahí era lo que yo quería hablar acerca de los estándares internacionales de internamiento para adolescentes y para sus hijos. Vamos a ocupar la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las directrices reales, las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de su libertad, y bueno, vamos a hablar de la Convención sobre la protección de todas las personas contra la tortura, el Pacto de San José, la Convención Americana, y como vamos a ocupar la Convención Americana, pues voy a integrar también lo que son los casos de la Corte Interamericana, el caso del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, y el caso Niños de la Calle, Villagrán Morales contra Guatemala, así como el caso Rosendo Cantú contra México, Suárez Rosero contra Ecuador, y López Álvarez contra Honduras. También la opinión consultiva 17-2022 y el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México, y las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño del 2009, 2011 y 2006. ¿Por qué? Porque estas van a ser las directrices que nos van a decir cuáles son el estándar mínimo de protección y de desarrollo mínimo que deben de tener las adolescentes. Perdón. Minuto y medio para que empieces a dar. Perdón, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente esto es lo que va a hacer como el criterio para poder evaluar las dinámicas y si se cumplen, ¿no? Y aparte es muy interesante porque aquí estamos hablando de una autoridad judicial, una autoridad administrativa y las redes de apoyo que pueden ser internas o externas, ¿no? Y entonces, bueno, rápidamente, ¿cómo vamos a recopilar estos datos? Pues a través de entrevistas y observaciones directas, a través de encuesta estructurada y análisis de registros institucionales, y también una vez que ya tengamos estos datos, los vamos a codificar con base a estándares internacionales, es decir, si se cumple el estándar o no, con el análisis normativo, y vamos a hacer una estadística y un modelado estadístico. Y obviamente, pues vamos a tomar en cuenta las implicaciones éticas y proteger la identidad
de las personas que participen en el estudio. Y bueno, pues tenemos varias cosas que hay que pensar. Tenemos el impacto esperado, que va a ser realmente o sea, lo que a mí me gustaría que pasara es que, como pasa en Santa Marta, en el Centro de Reinserción Social, en Santa Marta, Catitla, que ya son para mujeres mayores de 18 años que se encuentran internas, por eso ellas realmente son condenadas penalmente responsables por un delito, ¿no? O en Tepetpan, que ahí también está el anexo, bueno, que tienen un CENDI, que tienen visitas periódicas de pediatría, de este tipo de cosas, que tuvieran eso. Ese es el impacto que esperamos. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, pues ya terminar de desarrollar bien lo que es el marco teórico, ¿no? Para poder ya empezar a hacer el diseño de las entrevistas y el diseño de la guía de observación. Y los desafíos que todavía me estoy peleando va a ser la parte teórica de cómo complementar, porque si se fijaron, muchas de estas teorías, o más bien todas en su totalidad, ninguna es jurídica, entonces me está costando mucho trabajo entender, ¿no? Y las adaptaciones metodológicas, que yo creo que va a ser más en análisis de datos. Muchísimas gracias por su atención y una disculpa por todo lo que pasó con la diapositiva, ¿no? Y bueno. Agradecemos la presentación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Saúl Ramírez Sánchez, por favor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes virtualmente. Pues comienzo felicitando a Guadalupe. Sin duda es un trabajo, una investigación que nos presenta bastante loable, bastante intenso, ¿no? Su manera de plantear las cosas. Se ve que está totalmente comprometida con el tema y que lo conoce bastante bien. Sin embargo, me parece que todavía le falta adecuar un poco su pregunta de investigación, porque yo la estuve leyendo y creo que la preocupación al inicio, ella misma nos comentaba, pues es sobre los menores. Estos niños, niñas que están ahí con sus madres adolescentes en estos centros de internamiento, y me parece que el análisis, más que un análisis, me parece que es la comprensión que tiene que ver con el interés superior de la niñez, ¿no? Me parece que creo que por lo que explicaste y lo que nos planteaste aquí en el documento, es precisamente ese tema. Y la evaluación de la política pública, pues es como la unidad, una de las unidades de análisis que tú vas a celebrar. A mí la preocupación metodológica, ¿no? Más que teórica, porque bueno, la teoría seguramente la vas a tener que de alguna manera sintetizar, agarrar algunos conceptos de una teoría, agarrar otros conceptos de otra teoría, pero yo pienso, por la lectura también y la exposición, que finalmente seguramente te vas a decantar por la teoría de la resiliencia, ¿no? Porque finalmente son estos procesos de negociación, en situaciones en riesgo, manejo de crisis ahí, de las madres con los niños, enfrentar esta situación, circunstancias en la que viven, ¿no? La relación de pobreza tal vez te va a ayudar a vislumbrar si existe clasismo, racismo, pero bueno, también tortura, ¿no? Por ya mencionaste ahí las convenciones internacionales que te van a llevar a vislumbrar esta situación. Y me parece que la comprensión de las dinámicas va a ser todo un reto para ti, porque de acuerdo a estos datos que tú también nos manejabas en el INEGI, pues hay datos también que a veces están recluidas estas mujeres adolescentes, pues entre 4 y 6 meses, ¿no? Y el porcentaje de duración de estas mujeres, pues puede ser máximo de 4 o 5 años. Entonces, de acuerdo a los datos también que nos presentan, son muy pocas las que se quedan mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para que este análisis cualitativo de las entrevistas, pues te dé tiempo de regresar y seguir preguntando, observando, o la encuesta que hagas, en cuántos centros
lo vas a realizar? Porque tampoco nos dices en el documento. ¿Cuántas entrevistas vas a realizar a funcionarios de los centros? O sea, ¿cómo estás planeando este enfrentamiento con tu investigación, ¿no? ¿Cómo la vas a aplicar? Yo creo que el reto más importante es el trabajo de campo que vas a realizar, ¿no? Los tiempos, las preguntas que te quieran contestar, las vueltas que tengas que ir. En alguna ocasión leía una entrevista de Kenia, esta presa política que sigue estando recluida, y decía, bueno, pues lo que queremos es más tiempo con nuestros hijos, ¿no? Sus hijos ya pasan de la edad de 3 años, y lo que decía, pues hay que reformar la ley, esta ley nacional de sistema integral, ¿no? ¿Por qué? Porque pues queremos tener a nuestros hijos más tiempo, ¿no? No 8 minutos a la semana. En fin, estos retos, y a lo mejor te va a dar también para proponer una modificación quizá, ¿no? A esta ley nacional, para decir, bueno, pues a lo mejor los 3 años no son suficientes, a lo mejor hasta los 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Deberían estar con las mamás, porque finalmente son las principales formadoras de las niñas y niños, ¿no? En esa etapa. Pero en fin, yo creo que me gustó tu presentación, me gustó mucho tu trabajo, pero sí tienes retos muy importantes, sobre todo metodológicos, en la aplicación cualitativa, y pues no se diga en la cuantitativa, ¿no? Porque también la encuesta, pues cómo vas a hacer una representatividad con esta movilidad de personas, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Esta sería mi participación, y felicidades, Guadalupe. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctora Norma Angélica Rodríguez Valladares, la escuchamos, por favor. Muchas gracias. Pues Guadalupe, igualmente felicitarte por el tema. Sin duda creo que es un tema pertinente, es un tema necesario de abordar, y pues es uno como de esos temas escabrosos que luego no muchas investigadoras, investigadores pues quieren entrarle, ¿no? Como a ese tipo de temas. Yo, revisando el documento, bueno, es un documento bastante, entiendo que pues son los lineamientos de la universidad, ¿no? Y me imagino que esto fue lo que les pidieron, ¿no? Un documento bastante sintético, en el que es pues bien difícil evaluar, ¿no? Porque pues no tienen ustedes pues la oportunidad de profundizar. Entonces, en ese sentido, yo para empezar, pues no vi una problemática planteada en tu documento escrito. Ahora un poquito la esbozaste en la presentación, pero yo creo que cualquier investigación, y sobre todo cuando se trata del ámbito de las ciencias sociales, pues hay que partir de una problemática, ¿no? Entonces, esto pues para el documento escrito, ¿no? Como te digo acá en la presentación, pues más o menos dejaste esbozada una problemática. La otra cuestión es que yo creo que tienes que trabajar mucho en la coherencia lógica que tiene que haber entre esta problemática de la que te hablo, tu pregunta general, tus preguntas específicas, tu objetivo general, tus objetivos específicos, tu hipótesis. Yo creo que tienes que trabajar mucho en esa congruencia lógica que tiene que haber entre todos esos apartados, porque de pronto ahí como que no me cuadraban mucho algunos de tus objetivos específicos con el general, y esto tiene que ver también con el orden, ¿no? El orden, yo te sugeriría que en el documento ya escrito, pues tú trates de enumerar los objetivos específicos o asignarles alguna forma de irlos distinguiendo, ¿no? Creo que tienes acá 4 objetivos específicos, no recuerdo si son, creo que en el documento escrito me parece que eran solamente 2, si no mal recuerdo, 2 objetivos, como iban sobre la misma narrativa,
no se alcanzaban a distinguir bien. Entonces, sí, pero sí, de cómo identificar patrones de autoorganización, evaluar la racionalidad de decisiones institucionales, bueno, sí, me parece que son también 3 o 4, pero sí es importante esto, que pues como irle dando un orden. Por ejemplo, en la presentación pues ya lo tienes más ordenado y eso te puede permitir pues como detectar esa congruencia o incongruencia que hay, porque aquí es muy importante que el objetivo general realmente sea como abarcador de los objetivos específicos, ¿no? Que no de pronto tus objetivos específicos tengan un alcance mayor al objetivo general. La otra cosa que es muy importante y que no la vi yo en tu documento escrito es la justificación. La justificación de esta investigación, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que va a aportar, ¿no? En el ámbito, pues, de la investigación, ¿no? Si ya hay estudios de este tipo, investigaciones de este tipo, ¿en qué se va a diferenciar tu investigación de esas investigaciones que ya existen? O sea, eso, digamos, abonando, pues, como a la importancia, a la relevancia, al aporte, ¿no? Que va a dejar tu investigación. Y la otra cosa que es importante y sobre la cual ahondaba ya bastante el doctor Saúl es la viabilidad de tu investigación, ¿no? Que tiene que ver también con la parte metodológica. Esto es, pues, si realmente la vas a poder llevar a cabo, ¿no? Si tienes ya como las condiciones de acceso a estas mujeres, todas esas cuestiones que son, pues, muy importantes. En la parte del título, que bueno, esa es una cuestión que se va trabajando, ¿no? Y que pues ahorita ustedes están iniciando, entiendo, y bueno, se va a ir puliendo, pero desde el título la investigación tiene que estar pues delimitada espacialmente, disciplinarmente y temporalmente, ¿no? Yo veía que ya en tu objetivo general como que tenías más clara esta delimitación, pero es importante que eso pues vaya quedando desde el título de tu investigación, porque si uno ve tiene que uno ver el título y pues ya darse una idea, ¿no? De qué es lo que vas a hacer. Entonces aquí, por ejemplo, le falta la parte temporal, ¿no? La temporalidad que vi como que más abajo en el objetivo, si ya lo tienes. Y también, pues, cuando dices en la Ciudad de México, pues está como muy amplio, ¿no? Quizás ya te convenga desde el título, si tú vas a elegir algún centro de internamiento en particular, quizás te convenga ponerlo de una vez. Me llamó la atención que en tu escrito adelantas conclusiones. Entonces eso como que siento que no, ¿no? O sea, porque apenas estás haciendo una propuesta. Entonces como que no le veo como la pertinencia, ¿no? De adelantar esas conclusiones. Y la otra cosa que te quería sugerir es que, bueno, tú hablas de realizar entrevistas con las internas. Y yo pues te sugeriría, por lo mismo que tú planteas como objetivos específicos, objetivo general, por lo que tú te estás proponiendo hacer, ¿no? Digamos, la esencia de tu investigación, pues yo te siento que te lleva también, o sería importante que consideraras también entrevistar a las personas que dirigen o que administran estos centros de internamiento, y pues al personal también que labora en estos centros. Yo creo que eso le daría pues como un plus a tu investigación. Y pues creo que esos serían los comentarios de mi parte. Pues adelante, Guadalupe, pues te digo, es un tema pues muy interesante. Nomás sí es importante también ir
ir como definiendo. Yo creo que antes tú decías, ¿qué sigue? El marco teórico. Yo creo que antes de ir al marco teórico tienes que tener como bien clara, o sea, tu problemática, tu objetivo general, tu pregunta general, tus objetivos específicos, preguntas específicas, que realmente eso no tiene mucho chiste, lo que tú quieras plantear, ya sean los objetivos o las preguntas, eso da por añadidura, ¿no? O sea, si tú te planteas las preguntas, pues te va a dar casi en automático los objetivos, ¿no? Entonces, pero sí te recomiendo que tengas primero bien claro eso, bien coherente, bien lógico, pues que no una cosa sea más abarcadora que otra. En este caso, pues que los objetivos específicos no vayan a ser más abarcadores que tu objetivo general, ¿no? Y que realmente haya como una correspondencia, no que de pronto estés planteando en tus objetivos específicos otra cosa que no va a abonar a que tú logres el objetivo general. Eso es lo que yo te recomendaría, que antes de pensar en que ya vas a ir al marco teórico, que tengas bien claro esta parte de la definición de tu proyecto, ¿no? De tu problemática, de tus preguntas, de tus objetivos, de tu hipótesis, de tu justificación, porque si no, puedes trabajar en vano, ¿no? Si tú no tienes esto bien claro, pues puedes empezar a trabajar en un marco teórico que a lo mejor luego ni te va a servir, ¿no? Porque vas a estar como, no vas a tener, digamos, los cimientos bien establecidos de tu investigación. Y eso sería de mi parte, y pues adelante, muchas felicidades, pues los comentarios que les hace, en mi caso, pues te hago a ti, les haré a tus compañeros, pues son en el mejor de los sentidos, ¿no? De abonar a que pues su investigación vaya caminando de la mejor manera posible. No, pues muchísimas gracias, doctor, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Omar Uriel Oliva Aguilar, estudiante de segundo semestre, presentará su trabajo titulado El efecto del uso de Internet no moderado en adolescentes de secundaria de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Voy a presentarles en una síntesis a través de esta presentación los avances de mi investigación y el encuadre de mi investigación que pretendo realizar como el programa de doctorado. El título, pues, como bien lo mencionaron, es Efectos del uso de Internet no moderado en adolescentes de secundaria en la Ciudad de México. Bueno, pues primero me gustaría empezar describiendo el fenómeno o hacer como una alusión a la descripción del fenómeno. Tenemos que, bueno, el uso de Internet pues ha cambiado la vida de muchas personas en México, no solo en México, sino a nivel mundial. Para contextualizarnos, en el caso de México, según datos del INEGI, en el 2021 la población mexicana pasó de ser 88.6 millones de personas que usan Internet, es decir, el 75.6%. Estamos considerando que pues cada vez es más la población en México que utiliza Internet. Esto demuestra pues que el acceso a Internet en México va en aumento cada año y podría decir que el aumento pues es considerable, sobre todo en ciertos grupos, como lo es en el caso de los adolescentes. El tiempo promedio de uso de Internet también ha ido aumentando con el tiempo y el grupo de edad que más tiempo ha presentado en cuanto al uso de Internet es el de los adolescentes. Es el grupo social que, de acuerdo a la edad, que ha presentado mayor uso del Internet. Pues esto obviamente nos lleva a poner los ojos y a poner el foco en investigar qué efectos puede generar el uso de Internet no moderado, desde esta premisa de que este grupo es el que está teniendo un exceso de uso de Internet, de tiempo, pues nos pone el foco a saber qué efectos va a traer ese uso no moderado en este grupo tan peculiar que son los adolescentes, ¿no? Que pues presentan características muy particulares en cuanto a su desarrollo biopsicosocial.
Datos estadísticos que enmarcan esta propuesta de investigación es que pues en el 2022, 68.2 de los hogares ya cuenta con internet de banda ancha. Esto es un incremento significativo. Obviamente esto también se derivó después de la pandemia del COVID, porque después del COVID obviamente existió un aumento muy significativo en el consumo de internet de banda ancha por necesidades laborales, por necesidades educativas, etcétera, ¿no? El tiempo promedio de jóvenes, aquí lo especifica, es decir, según datos del Endetiu, que es una encuesta que hace el INEGI acerca del uso de la tecnología, nos dice que, bueno, los jóvenes pasan 5.9 horas al día en promedio, ¿no? En esta investigación. Entonces, pues es algo que, pues sí es un poco alarmante, considerar que 6 horas es el promedio de uso. Obviamente ya hay casos contextuales, esto es a nivel INEGI, pero en el caso muy particular en la Ciudad de México, con mis alumnos, yo he hecho algunos análisis promedio en cuanto al tiempo, y pues llegan a pasar a las 7 horas o 7 horas y media de uso promedio al día del teléfono celular, y obviamente por consecuencia del uso de internet, ¿no? Según el INEGI, en el 2022, 91% de las viviendas ya contaba con un teléfono celular. Esto pues obviamente nos refleja que el celular es cada vez más asequible a varios contextos socioeconómicos. De hecho, ya no es como un lujo, sino al contrario, ya creo que se ha considerado hoy en día como pues casi algo elemental para el trabajo o para la escuela. Y el otro dato estadístico es que pues, me parece también muy interesante, es que países latinoamericanos, el 42% de los niños y adolescentes prefieren internet a la televisión, ¿no? Entonces ahí estamos dando cuenta que ya casi la mitad de los niños y adolescentes están optando por otros medios de ocio que son provistos por internet, ¿no? Obviamente, pues aquí se diversifica entre juegos, videos, multimedia y otros usos que se tienen o subusos que se tienen del internet, pero estamos dándonos cuenta, pues, que abarca gran porcentaje de la población. Obviamente, las tendencias marcan que esto va a aumentar, ¿no? En algún futuro a lo mejor va a ser más el porcentaje que consuma internet o que prefiere internet que otros medios de comunicación como la televisión o el cine, por ejemplo, ¿no? El siguiente punto que me gustaría explicar es el uso de internet en los jóvenes y los adolescentes. Después de hacer una revisión teórica, en la cual he estado trabajando en como parte de este programa de investigación o de este proyecto de investigación, es que básicamente los jóvenes y los adolescentes utilizan el internet para comunicarse y buscar información. Digamos que esas son las dos formas, los dos usos que más se tienen en frecuencia, además de la socialización, es decir, platicar con amigos, compañeros de clase o relaciones afectivas a través de conversaciones online. Prefieren acceder a internet a través de dispositivos móviles, ya que a esto les permite tener internet en cualquier parte y en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es algo que pues ha caracterizado sobre todo a los adolescentes o a los jóvenes, ya que en comparación con los adultos diversifican su dispositivo para poder conectarse a internet, mientras que los adolescentes su uso primordial o preferido es el teléfono celular. Una, porque a lo mejor es el que tienen de manera individual o personalizada para uso exclusivo, y dos, por la portabilidad que tiene y las ventajas que le permite estar conectado en cualquier momento y en cualquier lugar. Otro punto es que los adolescentes ven al internet como una actividad cotidiana, ya que pues se relacionan a través del internet, buscan información, y además se está dando un concepto que es evadirse en la sociedad digital. Actualmente los adolescentes ven al internet como un refugio para poder evadirse de los problemas que le están aconteciendo en su realidad, y ve como un espacio seguro, lo que es el ciberespacio o la sociedad digital, porque ahí existen ciertos parámetros del cual él tiene control, no así con la realidad en la que él vive. El uso del teléfono móvil es asequible para jóvenes de diversos contextos, como lo explicaba anteriormente con las cifras del INEGI. Cada vez nos damos cuenta que el celular pues se está dando en diversos contextos y sin importar las clases económicas, y sobre todo pues en la Ciudad de México, ¿no? La cual es una metrópoli que es muy compleja, pero que cada vez nos estamos dando cuenta que las estadísticas nos muestran un incremento.
Pues el uso problemático de Internet en adolescentes básicamente tiene relación con consecuencias a nivel psicológico y conductual, y también con el rendimiento académico, hábitos de uso y consecuencias asociadas. Esto es lo que marca el marco de investigaciones que han hecho a nivel mundial y a nivel nacional. Yo hice una investigación en el estado del arte, de la cual rescato pues 3 fechas importantes. En el 2012 se hace una investigación en España que incluye a adolescentes mexicanos y como que el propósito fue ya desde el 2012 empezar a ver qué mediación existía de parte de los padres al consumo de Internet. Los resultados me sorprendieron porque básicamente se da una mediación en cuanto al tiempo, más no a cuanto al contenido que consumen sus hijos en Internet. Y bueno, los resultados dicen que pues los padres con mayor estilo permisivo del tiempo que pasan sus hijos a Internet, hay una mayor relación a caer en un uso problemático o adictivo. En el 2016 se hace una investigación en México para poder determinar la relación entre el abuso de Internet y problemas como la depresión, la crisis de identidad en adolescentes mexicanos. Y los resultados, pues, demostraron que efectivamente existe una relación entre el abuso de Internet y la depresión, en adolescentes. Entre mayor abuso hay de Internet, pues mayor es la depresión que existe. Y en el 2021 fue la investigación más actual que se realizó en el estado de Yucatán, en adolescentes de secundaria, para evaluar el uso de los dispositivos móviles en los adolescentes de la secundaria de Yucatán. Y pues, Omar, tenemos 2 minutos para empezar a concluir, por favor. Gracias. Y bueno, pues ahí nos dieron resultados del impacto negativo en cuanto al tiempo. Alcances que se tienen, pues se pretende analizar los efectos del uso de Internet en adolescentes de secundaria, explorar usos y mediación y así como categorizar según sus perfiles sociales, conocer cuáles son los principales efectos derivados del uso continuo de Internet en los adolescentes y si existe mediación o no en cuanto al consumo. Obviamente esto para poder establecer medidas de prevención y orientación adecuadas. La justificación de la investigación, pues básicamente es una preocupación por conocer a mayor profundidad los efectos del uso no moderado de Internet, comprender cómo está afectando el uso de celulares en el bienestar de los chicos, de los adolescentes, y sobre todo porque es responsabilidad de nosotros como adultos mediar y orientar a esos jóvenes en el uso adecuado. Si nosotros no nos informamos o no existen esa información al respecto, pues no vamos a poderlo hacer de manera correcta. Y obviamente pretende ser un punto de partida para futuras investigaciones en el contexto local de México. Y por último, aquí ya presento mi investigación de campo. Obviamente aquí especifico que se va a hacer en 30 estudiantes de una secundaria en la Gustavo Amadero del turno matutino. Se va a tomar la teoría de los capitales de Pierre Bourdieu y la teoría de los sistemas complejos. Y en cuanto a la metodología, se pretenden aplicar 2 test que van a medir el uso compulsivo de Internet, realizar entrevistas para explorar usos de los adolescentes y, bueno, se va a dar un procesamiento de datos y de variables para poder encontrar resultados. Eso es lo que hasta el momento tengo de mi investigación. Muchas gracias. Gracias, Omar. Agradecemos tu presentación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctor Saúl Ramírez, comienza. Sí, muchas gracias. Gracias, Omar, por tu presentación y también felicidades. Sin duda la presentación nos da un poco más información del documento que nos enviaron, porque sí, yo empezaría ahí, yo iba a empezar preguntándote, ¿no? O más bien reflexionando sobre el título de la investigación, porque como hace rato comentó la doctora Angélica, bueno, el título también debe de estar contenido en dónde se va a realizar, porque dice los efectos del uso del Internet no moderado en adolescentes de secundaria en la Ciudad de México. Y hasta el final, pues nos dices que va a ser una secundaria de la Gustavo Amadero. Pero bueno, tal vez también tienes que modificar tu título porque sería un estudio de caso, ¿no? Un estudio de caso sobre esos estudiantes en esa secundaria de la Gustavo Amadero. En el documento y también en la presentación, no veo tu pregunta de investigación. Y sería importante también que nos las proporcionaras, que nos las presentaras para saber qué exactamente estás buscando en tu investigación, porque el uso del Internet no moderado, primero yo creo que tendrías que definir qué es moderado y hasta dónde ya no es moderado, porque si bien es cierto el COVID que lo mencionaste, originó que muchos estudiantes
tanto de primaria como de secundaria, ¿no? Incluso algunos de secundaria fueron totalmente estudiantes, digamos, que pasaron su secundaria de manera virtual por el tema del COVID. Bueno, pues tuvieron que utilizar todo el tiempo los aparatos electrónicos, sobre todo el internet, para seguir haciendo sus tareas, estudiando, haciendo ejercicios, etcétera. Entonces sí sería importante saber que tú empezás a reflexionar qué es no moderado y qué efectos quieres analizar, porque también cómo vas a medir esa afectación, ¿no? Es un término complicado para, de alguna manera, analizar en cuanto a la afectación en materia de salud, en materia psicológica, en qué te vas a centrar o cuáles van a ser estas unidades de análisis de afectación, ¿no? Y creo que la afectación en materia de salud de estos jóvenes o estos adolescentes, bueno, sin duda va a ser la visual. Estaba leyendo apenas un artículo precisamente en donde los niños de primaria, las niñas de primaria y los de secundaria, bueno, se ha incrementado un problema visual, ¿no? Muy fuerte precisamente por el uso excesivo de los aparatos electrónicos y principalmente, como tú lo mencionabas en tus datos, pues los dispositivos móviles, pero también las computadoras, ¿no? El otro tema es también en materia de salud es que utilizan tanto el celular que a veces tienen problemas ortopédicos. Los médicos, yo me fracturé la muñeca, el radio y el cúbito. Y bueno, en mi terapia me estaba diciendo la misma terapista que tiene muchos niños, adolescentes, que por tanto uso de los dispositivos móviles, de los juegos, etcétera, etcétera, bueno, traen problemas en las manos, ¿no? Traen contracturadas las manos, los dedos, y bueno, pues también es un problema de salud muy, muy grave. Entonces yo creo que y bueno, y lo psicosocial, pues es otro tema muy importante, ¿no? Pero sí es necesario que tú, en tu planteamiento, en tu protocolo de investigación, vayas definiendo qué tipo de afectaciones te interesan observar, ¿no? Y bueno, también aquí nos decías en el documento de 10 entrevistas. Ya no me acuerdo si modificaste ahora con la presentación, si lo modificaste, ¿no? El número de entrevistas, y también preguntarte un poco desde el punto de vista metodológico por qué solamente 10 entrevistas, ¿no? ¿Por qué no 20 o 15 o por qué no 30, ¿no? Y cómo los vas de alguna manera a seleccionar a estos 10 entrevistas. Y bueno, yo creo que aquí tuviste un error de dedo porque pusiste 30 encuestas, entonces seguramente hubo ahí no sé si querías decir los resultados de encuestas que hay en el tema en este tema, o ya nos avisaste, ya nos enunciaste en tu presentación que vas a realizar ahí unas pruebas de encuesta, ¿no? Y entonces, bueno, si vas a hacer una encuesta, y solamente al tercer grado de secundaria, si no mal recuerdo, porque solamente en una escuela secundaria, tal vez puedes tomar varias escuelas, dependiendo de las delegaciones, también tienes que jugar con esa representatividad que hay en la ciudad, ¿no? Las zonas, ¿no? Y si solamente va a ser escuelas públicas o escuelas privadas, entonces eso también no nos lo dices, y me parece que sería importante conocer todos esos detalles que de alguna manera te permitirá, yo creo que a ti, establecer mejor el estudio de caso. Yo lo veo como un estudio de caso muy específico, ¿no? Y que de alguna manera interesante porque, bueno, ahora pues es un tema que se debe de abordar. Ya incluso estamos hablando también de etnografías digitales, ¿no? Precisamente
la metodología se está revolucionando y está tratando de especificar y sacar perfiles etnográficos digitales, ¿no? Y bueno, también hay toda una propuesta de análisis metodológicos para eso, ¿no? Para observar estos perfiles en las redes sociales y etcétera, etcétera. ¿Quién utiliza todo esto, no? Entonces, yo creo que también te puede utilizar te puede ayudar algún tipo de literatura de etnografía digital que se están haciendo y que tú lo mencionaste, España es creo que me parece que está más desarrollada la metodología en esos lugares, ¿no? Y bueno, y concluyo pues de nuevo felicitándote. La presentación nos da más, bueno, a mí me deja un poco más satisfecho en cuanto al tema de tu investigación. Y pues sí, preparar, yo creo que sí es importante que o presentes o trabajes en tu trabajo, en tu proyecto de investigación, pues una pregunta de investigación mucho más coherente con lo que estás realizando, ¿no? Muchas gracias, esa sería mi participación. Gracias, doctor. Doctora Norma Angélica, por favor, la escuchamos. Adelante. Tiene su micrófono silenciado, doctora. Gracias. Bueno, Uriel, sí, le comentaba hace un ratito a tu compañera Guadalupe de lo difícil que es evaluar en esas escasas 3 cuartillas que nos enviaron, pero en tu caso fue todavía más difícil porque apenas nos enviaste una cuartilla y media. Y hay una cuestión que pues es para los tres que en este caso pues a mí me asignaron para evaluar, que es Luis Antonio, Guadalupe y tú, que no vi en sus textos referencias, citas, quizás la referencia me imagino que por cuestión de espacio, ¿no? De número de caracteres, pero sí hubieran sido importantes las citas, que hubieran colocado algunas citas. Ahora yo veía en tu presentación que ya tú incluso hiciste un estado del arte, ¿no? Pero también en la presentación veía que no ponías tus fuentes. Entonces eso es bien importante y lo digo para los tres, ¿no? Que en cualquier documento que ustedes elaboren, coloquen la cita en el formato, pues, que les marque su universidad, ¿no? Ya sea APA, ya sea Harvard, ya sea, pues, hizo el formato que ustedes, que su universidad les marque, pero que coloquen las citas, que coloquen la referencia cuando sea posible, ¿no? Pues para que tenga como mayor sustento lo que ustedes nos están presentando. Entonces, eso por un lado, y aquí yo hice algunos comentarios sobre tu texto. Es como un poquito difícil evaluar cuando pues ustedes nos enviaron un texto y ahora pues nos están presentando quizás algo más amplio o un poco diferente. Pero bueno, los comentarios que te voy a hacer yo ahora son pues sobre el texto que nos enviaste. Una cosa que es también para los tres es que detecté problemas de redacción en los 3 documentos. Ahí como de pronto la repetición excesiva de palabras, eso pues yo me imagino que ustedes lo van a ir mejorando porque supongo que tendrán algún curso, algún taller sobre este tema, ¿no? De la redacción. Porque sí detecté como la repetición excesiva de palabras en los 3 documentos y pues también como cuestiones de sintaxis en la redacción. La estructuración de ideas también. Y también como hay que ser muy cuidadosos también en la precisión de las palabras que utilizamos de pronto, porque aquí cuando tú te referías a la parte metodológica, de pronto siento que confundías investigación con datos, ¿no? Con el análisis de datos. Entonces hablabas mucho de investigación, pero realmente yo como lo que entendía es que te estaba refiriendo como al análisis de datos o al análisis documental. La otra cosa que es muy importante
es como los verbos que ustedes utilicen en sus objetivos, en su objetivo tanto general como específicos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, en ningún momento veo que tú plantees analizar, y creo que ese es un verbo, pues que en un programa, pues de doctorado tiene que estar presente, ¿no? Tiene que estar presente en los objetivos, ya sea en el objetivo general o en los específicos. Yo creo que sería con más adecuado en el general, pero no veo aquí ese verbo, ¿no? Como que todo se reduce pues a explorar, a categorizar, a conocer, y no veo pues como esa importancia, ¿no? Y siendo un doctorado en ciencias sociales, pues eso es muy importante, ¿no? El análisis que ustedes hagan justamente pues de esa complejidad del fenómeno que están estudiando. También veo que no hay una correspondencia lógica entre el objetivo general y los particulares. A mí me parece que de pronto tus objetivos particulares son más abarcadores que el objetivo general, porque si te fijas, pues en el objetivo general tú estás planteando investigar los efectos del uso de Internet a través del teléfono móvil en estudiantes de tercer grado de secundaria en la Ciudad de México durante el periodo 2024-2025. Y ya en los particulares planteas explorar los usos que reconocen los estudiantes, categorizar los usos principales del Internet, conocer los principales efectos derivados que tienen los estudiantes de secundaria, conocer la mediación. O sea, siento que con tus objetivos particulares, pues como que dan para una investigación más robusta que lo que tú planteas en el objetivo general. Entonces, te recomiendo pues revisar eso. La otra cosa que veía yo ahí es que de pronto tú hablabas como de perfiles, ¿no? En los estudiantes, y no queda claro como si tú vas a partir como de ciertos perfiles, si los perfiles ya están previamente establecidos, o tu investigación va a identificar esos perfiles, ¿no? Entonces eso como también que lo tomes en cuenta, que lo analices. Y la otra cosa que anotaba yo aquí es que falta la delimitación temporal. Bueno, está en el objetivo, general. También anoté aquí que falta, pero como le decía a Guadalupe, pues es importante que la delimitación temporal esté desde el título. También precisar en qué secundaria se realizará el estudio, que bueno, ya no lo decías ahora en la presentación. Y también esto que te decía, ¿no? Que de pronto en algunas partes tú hablas de los efectos del uso de los efectos del uso de Internet desde la complejidad, y luego ya como que cuando vas armando tus objetivos específicos, como que te olvidas del tema de la complejidad. Entonces yo creo que eso pues es muy importante, ¿no? Y tiene que atravesar todos tus objetivos, ¿no? Tanto el general como los específicos, pero eso como que se quedó nada más a nivel del título y ya no bajó, ¿no? Tendría que haber como una definición, ¿no? De eso, o qué es lo que estás tú planteando como complejidad para que eso verdaderamente pues esté en tu proyecto, en tu propuesta de investigación. La otra cosa que yo veía en tu documento escrito es que de pronto hablabas de que no había información, sobre el tema, y bueno, ahora ya tú en la presentación hacías un estado del arte, ¿no? Y realmente, pues entiendo que te diste cuenta que sí hay información, y eso es algo sobre lo que yo te quería comentar, pues que es importante poner cuidado en esa parte. Ahorita en el contexto actual realmente es como muy
delicado que digamos que no hay información sobre algún tema, ¿no? Quizás puede que no haya información sobre un lugar en específico, ¿no? O sobre un caso concreto, pero realmente es como muy difícil en el contexto en el que vivimos que no se haya abordado pues una temática así como tú lo viste en tu estado del arte, ¿no? Ya sea en otras latitudes, ya sea en otros idiomas, en otros países, pero en general, pues yo creo que la mayoría de los temas y sobre todo este tipo de temas que son tan actuales, pues han sido abordados, ¿no? Incluso yo me tomé la libertad de hacer una búsqueda ahí en internet y pues aparecía un gran número de textos científicos sobre esta temática. Entonces, poner mucho cuidado en esto, ¿no? Cuando se habla de que no hay información, es importante pues como precisar en concreto sobre qué es, sobre lo que no hay información, porque sobre una temática tan general como la que tú estás tocando, pues es imposible que no haya información. Y creo que otra cosa que me llamaba mucho la atención es que tú planteas realizar encuestas en papel. Eso no sé si tenga que ver pues con la temática que tú estás analizando, que quieras ir como a contracorriente o no sé, porque pues ahora en el contexto actual, pues realmente la cuestión de las encuestas pues ha adquirido como mucha popularidad o mucho dinamismo, pues las encuestas en línea, ¿no? Porque además tienen la ventaja de que pues se puede procesar de manera muy fácil un gran número de datos. Entonces eso yo pienso que más como a tono con la temática que tú estás abordando, pues te convendría más bien diseñar una encuesta digital y aplicarla, ¿no? Incluso utilizando el móvil, ¿no? El teléfono, el celular, ¿no? Entonces, eso creo que serían esos mis comentarios. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Luis Antonio Tobar García, estudiante de segundo semestre, presentará su trabajo titulado El estigma en la identidad de los jóvenes migrantes internacionales documentados en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo tengo situaciones parecidas a las de mis compañeros en relación a que sí ha cambiado el tema. Sí, ya creo que avancé en la construcción de mi trabajo, sobre todo pensando en que, bueno, soy sociólogo y antropólogo y que vengo de una escuela que va en contraste con lo que estamos aprendiendo en este doctorado. Entonces creo que esta versión que presento hoy ya está más acorde con el tema de los sistemas complejos y esto. El otro, desde entonces empiezo cambiando desde el título, que ya no se llama igual. Ahora es la emergencia sistémica del estigma en la identidad de los jóvenes migrantes internacionales en la Ciudad de México. Y bueno, cambió mucho la metodología y sobre todo porque voy adaptando lo que yo conozco previamente a lo que voy conociendo en el doctorado, ¿no? Parto de un contexto general de la migración. En las pequeñas hojas que nos pidieron, pues no se puede poner nada del contexto ni nada de lo que uno va viendo, ¿no? Pero sí, si se rastrea el fenómeno de la migración internacional, pues ya con contenido fuerte, pues son alrededor de 15 años y en que empezó a diversificarse la migración internacional, y yo más o menos tengo ese rango de estudio hacia atrás para poder explicar lo que está pasando actualmente en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, pues lo tengo localizado en 3 sitios, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc, que es donde está la sede de los papeles para hacer ¿cómo se llama? Para buscar refugio. Y también en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, donde están los refugios. Bueno, eso lo voy a presentar un poco después, pero también quiero comentar de que sí tengo experiencia previa en trabajar con migrantes en otros contextos, y eso me ha permitido ubicar este problema de una manera como más cercana. Bueno, parto de la idea de localizar el sistema, o en este caso la emergencia, dentro de los sistemas que están apareciendo aquí. Y bueno, hice este trabajo de irme a buscar los efectores a través del tiempo. Y bueno, la conclusión pues es un poco, bueno, resultaría un poco obvia, ¿no? Que es el sistema económico el que hace que la mayoría de la población salga de sus países, ¿no? Pero junto al económico pues también está el sistema político, y aunado a eso el sistema ideológico. Y bueno, todo esto lo planteo como en el surgimiento del neoliberalismo y los cambios que causó en las poblaciones, que hizo que muchas de ellas fueran expulsadas, ¿no? Sin embargo, no creo que sean los únicos variantes, sino también puede haber el tema cultural, el tema social, pero eso no me ha adentrado del todo en buscar las raíces que empujen a la población a salir de sus poblaciones, ¿no? A los migrantes. Por favor, la que sigue. Entonces, ese es el esquema que más o menos me quedo yo. Tengo un sistema social, bueno, tengo 3 sistemas sociales que estoy analizando, como los mencioné, más el cultural y tecnológico, y todo esto se enmarca en un subsistema espacial. Bueno, y dentro de la emergencia de la migración, tengo 2 dinámicas, que sería la identitaria y la emocional. Esos son este sería como el esquema grande del trabajo. Claro que esta idea de rastrear los sistemas político y económico de manera macro, pues se puede reproducir en México, y ir acercándome a la realidad concreta de lo que pasa en este país, y ya dejar el contexto mundial pues un poco como un marco de referencia, y ya centrarme en lo que pasa en este país, ¿sí? Entonces, bueno, voy analizando cómo fueron la presencia del neoliberalismo, cómo ha avanzado el tema de la migración, cómo se han restringido las fronteras en los últimos años, y esto ha ocasionado que los migrantes se queden en los países que antes eran de tránsito, se vuelvan países de acogida, y cada vez más migrantes en todo el mundo, en diferentes lugares, en Siria, por ejemplo, o en Paraguay, antes de querer entrar a Brasil, o aquí en México, para ir a Estados Unidos, pues esos países ahora son lugares donde viven los migrantes, y pues pasan estas situaciones. Mis objetivos creo que no ha variado mucho, quizás voy con el documento que entregué. Entonces, mi problema es la emergencia sistémica de la identidad estigmatizada de jóvenes migrantes internacionales indocumentados, a partir del cruce de percepciones que surgen entre los recién llegados a los espacios públicos de la Ciudad de México y las personas que habitan o hacían uso de esos espacios. Se trata de la construcción a través de los poderes económicos, políticos, ideológicos y simbólicos del sujeto migrante estigmatizado, el cual es la víctima de la discriminación, la xenofobia y la violencia física. Yo aquí me he estado preguntando por qué me centré yo en el tema del estigma, y para mí el estigma es como la primera parte, es donde inicia la violencia. Cualquier violencia empieza con el estigma, y ya después la gente queda más vulnerable y presa de todo tipo de violencias que puede ejercer, ya sea la población local, los propios delincuentes, pero incluso también las autoridades y las policías, ¿no? Las fuerzas del orden. Entonces, esa es como la primera parte del problema.
La segunda parte, que es como corresponde que estoy buscando, es a partir de este estudio construir propuestas para mejorar la percepción que se tiene de los jóvenes migrantes en la Ciudad de México, para que se logre una mejor convivencia y que esta sea más comprensiva, positiva e incluso solidaria, y que permita desarmar los estigmas, estereotipos y la xenofobia que se crea entre la presencia de los jóvenes migrantes en tránsito al vecino país del norte. Entonces, la idea de tener esta contraparte es qué se va a generar. O sea, aún no tengo muy claro qué se puede generar, pero creo que se puede incidir en una política pública o al menos en cursos de capacitación para las personas y buscar la manera de que sea efectivo la propuesta, ¿no? Pero que sí baje a la realidad. Bueno, yo tengo lo de la acotación del problema, que ya lo mencioné, que era lo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, especialmente en la Plaza Giordano Bruno, que la he frecuentado, y bueno, pues más o menos veo las dinámicas que están sucediendo ahí, y el tema es poderme relacionar con las personas que están trabajando ahí administrativamente, pero también ayudando a los propios migrantes para poder acceder a entrevistas con ellas, que sería en este caso historias de vida, ¿no? El objetivo principal de investigación es muy parecido al planteamiento del problema, que es averiguar cómo se construye esta emergencia sistémica de la migración internacional a través del análisis de los sistemas, definir propuestas para mejorar la percepción y mejorar con ello la convivencia y que estén más protegidos los migrantes, ¿no? Ese sería el... Y bueno, en cuanto a la propuesta teórica, voy a seguir indagando sobre la teoría de los sistemas, pero bueno, con un análisis macro del sistema, un microanálisis sintético, una identificación de los agentes, que eso sí los he localizado. Localicé alrededor de 30 agentes, que entre ellos son muchos de población, son jóvenes de diferentes poblaciones, los que más tienen presencia en la Ciudad de México. Y bueno, también funcionarios públicos y también las personas locales, ¿no? Entonces, a todos ellos sí, Liliana, si me ayudas a poner el esquema. Entonces, tengo donde tengo identificado a estas personas y los tengo también, bueno, es un esquema, no es que los haya localizado. Los tengo divididos en clase, género y edad, y bueno, puse unos estereotipos muy generales para poder iniciar un análisis más concreto cuando tenga contacto con ellos. También indagué sobre las dinámicas y las funciones y también los objetivos y metas que tienen cada uno de estos agentes. Y bueno, lo que voy a hacer es, a partir de esto, localizar a gente que sí esté pasando por esos momentos y ir llenando la información que se requiere, ¿no? Esta metodología, pues bueno, también voy a trabajar con el enfoque decolonial para ver cuáles fueron las situaciones que sucedieron en los lugares de origen de las personas que están migrantes, y un análisis de cohesión social para saber en qué condiciones están en sus países y también para ver en qué condiciones están en sus trayectorias migratorias los migrantes. Para ir concluyendo. Sí, claro. Para las dinámicas ya específicas del identitario emocional, voy a usar 3 teorías: el interaccionismo simbólico, la teoría de los campos sociales y la perspectiva teórica de la justicia social de Nancy Fraser. Y bueno, se busca una propuesta integral que explique de manera sólida el sistema y subsistema, la emergencia y las dinámicas a través del análisis transdisciplinario, en donde la teoría se visualiza como una herramienta que permite obtener los datos necesarios para contestar las preguntas y objetivos de investigación. En cuanto a la propuesta metodológica, yo estaba planteando 8 casos trabajados a través de las historias de vida, pero creo que voy a hacer más, por lo menos por que sea representativo para zonas de origen de los migrantes. Si puedo, hago más, y todo esto con la idea de ir buscando
construyendo un sistema fractal que me permita dar una explicación de la situación de todos los migrantes que están en la Ciudad de México a partir del análisis de estos casos. Y bueno, pues eso sería un cambio que creo que no se refleja en las 4 hojas que entregué. Bueno, me puse a avanzar de repente. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Saúl, por favor. Sí, muchas gracias. Luis Antonio, pues felicidades, sin duda, como todos tus compañeros que te precedieron, la exposición ha sido más rica que los documentos que nos enviaron. Sin embargo, creo que el tema de la migración internacional es un tema bastante explorado, bastante analizado, estudiado, teóricamente hablando y también empíricamente desarrollado. Me parece que un proyecto de investigación en términos migratorios me llama la atención ahorita en tu presentación que hablas de la expulsión internacional y que lo ubicas en los últimos 15 años como la explosión más importante, ¿no? En la época neoliberal. Pero bueno, hemos tenido ciclos de migración, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que nos explican que incluso desde antes del capitalismo, los pueblos indígenas pues ya migraban, ¿no? Hay varios estudios de la doctora Laura Velasco, Dolores París, del COLEF, que nos hablan precisamente de esta migración internacional, cómo se ha estado dando, ¿no?, en los pueblos indígenas mucho antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, esa migración internacional como que sí hay que, pues, de alguna manera especificar a qué te refieres, ¿no? Entonces, ahí me llamó mucho la atención eso que dijiste, ¿no? Y por eso lo comento. El término de indocumentados que también lo ponías y lo pones en tu proyecto, pues ya es un término también un poco rebasado, ¿no? Porque pues hablamos de personas y de situaciones de condición migratoria, regular o irregular, ¿no? Entonces ya los indocumentados también es ya incluso un término también peyorativo desde el momento que lo utilizas, ¿no? O estigmatizante en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ahí debemos hacer un poco más institucionales o académicos en ese sentido, ¿no? Y llamarlos finalmente como personas que tienen una condición o una situación migratoria irregular precisamente porque no tienen las condiciones, ¿no? Migratorias necesarias. El tema que tú mismo lo dijiste, como que lo vas planteando en varios niveles. De repente juegas a nivel macro, a nivel micro, a nivel medio, ¿no? Y me parece que por la presentación de los agentes que nos mostraste en esas tablas, en esos cuadros, pues más bien te interesa un tema de las consecuencias de la migración, ¿no? Y las consecuencias de la migración, pues es en el lugar de establecimiento de estas personas que han migrado, ¿no? Y que por alguna razón o alguna situación de solicitud de asilo o de refugio, pues permanecen en la Ciudad de México, ¿no? Y si permanecen en la Ciudad de México, bueno, tú los identificas que de alguna manera se agrupan o se visibilizan en estos lugares que ya nos mencionaste, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el tema es más de integración. Tal vez puede ser integración política, integración cultural, por el tema de la identidad, pero bueno, integración social, en fin, hay muchas vertientes del tema de integración. Y me parece que ahí como que puedes anclar tu investigación en ese tema, ¿no? Porque de repente, como te digo, nos llevas en el documento y en la presentación, nos hablas de muchos niveles de análisis, ¿no? Y yo creo que esta forma de analizar
la migración internacional a través de las consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias puede ser la integración, no integración como asimilación, ¿no? Sino integración como una corresponsabilidad entre las personas que llegan al lugar de establecimiento, pero también la sociedad receptora, ¿no? Y la sociedad receptora, estoy hablando también de autoridades y la misma ciudadanía en general, ¿no? Cómo los acepta o no los acepta, cómo los restringe o cómo les da garantías para su desarrollo individual, ¿no? Entonces, si ya tenemos unas leyes que son bastante restrictivas en nuestro país para la movilidad internacional de estas personas, para que logren el refugio, etcétera, incluso más restrictivas de Estados Unidos, ¿no? En algunos casos, pues se van generando estas situaciones de desprecio, con prejuicios, de racismo, incluso hay clasismo, etcétera, etcétera. Pero es un tema que de alguna manera me gusta porque lo he trabajado en ese sentido y creo que el tema da para más, da para mucho más. Hay que hacer mucho más, pues sobre todo reflexionar y analizar y estudiar y documentarse, porque hay mucha literatura en este tema, y de repente la concentración y las particularidades de estos sujetos de estudio que tú vas a ver, que es una muy buen espacio para trabajarlo, si necesitas conocer las diferentes teorías, ¿no? Y sobre todo concentrarte en el lugar de establecimiento, ¿no? En esta última fase de la migración, porque también hablaste de los orígenes, pero bueno, yo creo que el tema de los orígenes de estos migrantes, pues no, es otra tesis de doctorado, ¿no? Me parece que aquí, por lo que nos presentaste, te tienes que anclar en esta última fase de la migración. No incluso en los circuitos, ¿no? De la migración, sino en las consecuencias de la migración en el lugar de establecimiento, porque es esto, ¿no? Cómo las políticas públicas, cómo las políticas jurídicas, cómo el gobierno restringe o garantiza ciertos derechos para estas personas. Y creo que desde ahí se construye la identidad. Cómo juegan estas personas con el derecho, contra el derecho, por el derecho, para visibilizarse o negarse, ¿no? En esta sociedad. Yo me iría por ese tema un poco más teórico, incluso metodológico, porque pues hablas de muchos agentes y entiendo que solamente quieres hacer de alguna manera historias de vida, ¿no? Historias de vida de varios sujetos, entonces pues también ahí pues entiendo yo que van a hacer pues estudios de caso de esas historias de vida, porque tienes a cubanos, centroamericanos, de diferentes nacionalidades, argentinos, venezolanos, etcétera, que te van a dar información totalmente diferente. Pero bueno, hay un autor español, de Lucas, que dice que todo desplazamiento es forzado, ¿no? Independientemente si es económico, social, cultural, incluso para educativo, él define la migración como un desplazamiento forzado, ¿no? Y te ayuda a ver, porque él estudia ahí bastante la migración en España, sobre todo la africana que llega al continente europeo, y precisamente desarrolla bastantes situaciones de comprensión de esta movilidad internacional. Yo creo que también tendrías que utilizar la teoría fundamentada, porque pues, precisamente si tus sujetos de estudio y tu trabajo va a ser historias de vida, pues me parece que la teoría fundamentada, la construcción de la narrativa, de tus variables o unidades de análisis, mejor dicho, unidades de análisis que se van a producir a través de esta historia de vida, pues te pueden ayudar mejor, ¿no? A comprender esa realidad en cuanto a la acción social que se está operando en estos procesos sociales, societarios en la Ciudad de México.
yo quiero terminar felicitándolos a todos. Muchas gracias por la invitación a este coloquio y bueno, pues estoy a la orden. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor Saúl. Enseguida escuchamos a la doctora Norma, por favor. Gracias. Bien, pues creo que voy a ir sobre los comentarios, porque si bien pues nos comentaba Raúl perdón, no, Luis Antonio. Comentaba que cambió su propuesta. Yo veía que realmente muchas de las cosas pues se mantienen, ¿no? Pero lo que sí veía es un poco en el sentido que planteaba el doctor Saúl, que como que siento que te enredaste un poco más o ampliaste más como tu tema de investigación, y esto pues es un riesgo, ¿no? Esto puede ser un riesgo para ti, que te vayas ampliando, cada vez más ampliando. Es como todo lo contrario, ¿no? Cuando estamos iniciando una investigación, más bien partimos como de algo general, pero tenemos que ir acotando según los tiempos que tenemos establecidos para el programa. No sé, en el caso del doctorado de ustedes, ¿cuánto tiempo tienen para desarrollar esta investigación? Pero sí me parece que está lo que nos presentaste ahora, pues como que te ampliaste muchísimo, ¿no? Estás haciendo como una red de actores o agentes, no sé, y estás también con el tema de la movilidad, y estás también con el tema de las consecuencias, ¿no? Que te sugería el doctor Raúl que te centraras. Entonces, pues yo lo que te recomendaría es que trates de acotar, trates de quedarte con una vía de análisis que me parece que puede ser esta que te comentaba el doctor Saúl. Siento que igual que a tus compañeros, que al menos en el documento escrito, y tampoco lo vi en la presentación, que no tienes la problemática clara, y digamos el doctor Saúl, como experto en el tema, yo lo escuchaba, y él más bien sí estaba como narrando una problemática, ¿no?, relacionada con el tema, pero eso yo no lo vi ni en tu documento ni en tu presentación. La lámina que tú nos presentas como problemática, y que, bueno, también en tu documento escrito está el planteamiento del problema, efectivamente es más bien el objetivo de tu investigación, y no hay una problemática, no veo yo una problemática planteada, y esto es pues como muy importante, que, como les decía a tus compañeros, que ustedes partan de una problemática. O sea, ¿qué es lo que ustedes van a analizar? ¿Cuál es la problemática en la que ustedes van a como intervenir, ¿no? O en la cual pues se va a centrar su investigación. Esto pues como que un poco se advierte en tu introducción, ¿no? En tu introducción sí se alcanza como a advertir cierta problemática ahí, cuando hablas pues de las violencias, de la generación de violencias, ¿no? De la deshumanización, como que ahí sí empiezas a plantear ya cierta problemática, pero pues no la desarrollas, digamos, no la desarrollas ni siquiera en el párrafo correspondiente, porque ahí te centras más en el objetivo. Y bueno, decirte también pues que generalmente pues se debe plantear un objetivo general y 3 específicos. Aquí esto pues yo no lo veía en tu trabajo. Tenías como un objetivo general y luego otro objetivo específico, me parece, o secundario. Entonces, generalmente es eso, ¿no? Un objetivo general y 3 o 4 específicos, ¿no? Que obviamente pues es en los que se desagrega, digamos, ese objetivo general.
como que también observé en tu texto escrito que no quedaba muy claro como si tú partes ya de una estigmatización, o sea, como que tú ya estás como dando por hecho que estas historias de vida que tú vas a trabajar, pues que hay una situación de violencia, ¿no? De rechazo, de estigmatización de esas personas migrantes. Esto yo creo que digamos, tú lo tienes que plantear como es lo que tú vas a descubrir en la investigación, ¿no? Porque podrías encontrarte con sorpresas, podrías encontrarte con personas que no estén viviendo esa situación. Entonces, yo creo que no se debe de plantear pues como de manera previa, ya que eso es lo que está ocurriendo, a menos pues que lo fundamentes lo suficientemente pues como a partir de otros estudios que efectivamente eso es lo que está aconteciendo. Porque sí, pues siento que ya estás dando por hecho cuestiones sin antes, pues como tener esas historias de vida. ¿Y qué más sería? Pues creo que esto sería lo que más o menos había planteado sobre el documento. Pues sí, básicamente sería esto de que trates como de acotar tu tema, de ir sobre pues una línea de análisis, porque sí puedes como perderte en esta pues como diversidad, ¿no? Como de líneas que ya estás planteando. Entonces, eso sería de mi parte. Pues muchas gracias a todos y pues a la Universidad Rosario Castellanos por invitarme a comentar estos trabajos. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. La presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 6º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.